¿Qué tal? Sean todos bienvenidos. Soy Ana Belén Santos y como siempre es un gusto compartir con ustedes un programa más de Crónicas Invisibles. Y bueno, como lo hemos anunciado anteriormente en nuestra página de Facebook y Twitter más que nada, tenemos hoy un tópico muy especial para conmemorar, el día de mañana ya que es 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. El tema de hoy es una mirada al feminismo, cuánto hemos avanzado en América Latina. Y por eso tenemos a dos invitadas expertas justamente en el tema, activistas también, la cual una de ellas es Lucía Ischiu. Ella es mujer quiché, artista, gestora cultural, también periodista comunitaria, feminista indígena y arquitecta. Ella se hizo activista y periodista por la masacre del 4 de octubre del 2012 en la cumbre de Alaska, masacre que el ejército de Guatemala cometió contra el pueblo indígena de Totonicapán. Como parte del movimiento estudiantil, le tocó vivir de cerca y acompañar un proceso de criminalización y prisión política. Fue representante estudiantil. ¿Qué tal? Sean todos bienvenidos. Soy Ana Belén Santos y como siempre es un gusto compartir con ustedes un programa más de Crónicas Invisibles. Y bueno, como lo hemos anunciado anteriormente en nuestra página de Facebook y Twitter más que nada, tenemos hoy un tópico muy especial para conmemorar, el día de mañana ya que es 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. El tema de hoy es una mirada al feminismo, cuánto hemos avanzado en América Latina. Y por eso tenemos a dos invitadas expertas justamente en el tema, activistas también, la cual una de ellas es Lucía Ischiu. Ella es mujer quiché, artista, gestora cultural, también periodista comunitaria, feminista indígena y arquitecta. Ella se hizo activista y periodista por la masacre del 4 de octubre del 2012 en la cumbre de Alaska, masacre que el ejército de Guatemala cometió contra el pueblo indígena de Totonicapán. Como parte del movimiento estudiantil, le tocó vivir de cerca y acompañar un proceso de criminalización y prisión política. Fue representante estudiantil del Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala. También, por otra parte, tenemos a Nelly Balbuena, la cual ella es comunicadora social y periodista, diplomada en Derechos Humanos de la Mujer, especialista en Derechos Humanos y Mundo Global, máster en periodismo, docente investigadora universitaria de la Universidad Politécnica Salesiana. También es autora de diversos artículos académicos y capítulos de libros. Le damos la bienvenida primero también, como ya lo hemos anunciado, a Lucía Ischiu. Bienvenida a Crónicas Invisibles. Zacarik y Bonogel, muy buenos días a todas y todes. Es para mí un gusto poder encontrarme en este espacio de diálogo e intercambio justo a puertas del Día Internacional, que es un día de conmemoración, de lucha, de resistencia, también de mucha esperanza, ¿no? De mucha esperanza para todas y todes en medio de estados femicidas, patriarcales, coloniales y racistas que nos imponen a partir del patriarcado su violencia y su odio. Y creo que pues estoy muy interesada en poder hablar y compartir lo que desde Guatemala y la región centroamericana se vive, porque creo que es distinto en el Abya Yala estar en Centroamérica. Por otra parte, le damos también la bienvenida a Nelly Balbuena. Muy buenos días para todos, todas, todes, Ana, Lucía. Un gusto estar en este espacio, un día previo al 8 de marzo, que es una fecha emblemática para todas, todos y todes quienes trabajamos en estos temas. Nos recuerda
efectivamente la resistencia y la lucha de las mujeres por tener unas condiciones dignas, iguales y cero violencia contra nosotras. Así que un gusto estar compartiendo este espacio. Un gusto para nosotros también, Nelly, que usted comparta este espacio con Crónicas Invisibles. Bueno, yo creo que comenzamos justamente a entrar en contexto acerca del feminismo en América Latina, derechos garantizados a la mujer. Bueno, nos vamos a enfocar en analizar y reflexionar sobre la realidad del continente latinoamericano respecto a la igualdad de oportunidades. Bueno, vemos que esto es un tópico la cual siempre ha sido constante correspondiente a la lucha que tienen las mujeres, ¿verdad? Pero quiero preguntar y quiero comenzar con qué es el feminismo para Nelly Balbuena. Bueno, el feminismo es una corriente de pensamiento filosófica, teórica, práctica y de vida, ¿no? Es decir, quienes asumimos el feminismo como un derrotero en nuestras vidas, sabemos que es una corriente teórica que nace con el objetivo de identificar, investigar, reconocer y sobre todo transformar esas prácticas que históricamente nos han violentado a las mujeres en todos los escenarios de la vida cotidiana, de la vida política, social, cultural, deportiva, en la que hemos estado inmersas a lo largo de la historia. Entonces, eso es el feminismo para mí, es una corriente teórica y es una acción práctica de vida. Lucía, ¿el feminismo busca la igualdad o la equidad? Bueno, yo creo que ambas, ¿no? Yo creo que busca ambas y yo creo en realidad que el feminismo es algo que se ha cuestionado mucho, sobre todo para las mujeres que somos indígenas, porque venimos de múltiples realidades y obviamente me parece importante que cuando hablamos de feminismo hablamos desde la interseccionalidad. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a las distintas y múltiples historias que tenemos, la diversidad de mujeres que habitamos el mundo en general. Entonces, tenemos que entender que las mujeres, pues sabemos mujeres indígenas, pobres, trans, etcétera, etcétera. Y entonces eso significa, cuando hablamos de feminismo, estamos hablando de la búsqueda y de la reivindicación desde la diversidad de las mujeres y no solamente de una reivindicación de género, porque yo creo que eso tiene mucho que ver con el feminismo blanco, del cual las mujeres indígenas tomamos completamente distancia, ¿no? No es solo una reivindicación de género, es una reivindicación de etnia, de clase, de nuestra diversidad sexual, de nuestras disidencias, en la ladinización de nuestras disidencias de todo tipo, ¿no? Entonces yo creo que el feminismo, así como bien lo decía la compañera, es una práctica de vida, inclusive más allá de la discursiva. Bien. Entonces, el rol político en la región sobre derechos de la mujer, ¿verdad? ¿Está siendo incluidas las mujeres en este proceso de elaboración y ejecución de políticas públicas, por ejemplo, Nelly? Bueno, yo creo que desde más o menos la década del 90 tenemos un cambio y una transformación en la visión de las mujeres y de esta práctica de generar política pública para mejorar las condiciones de vida de todas las mujeres. Y efectivamente ha habido cambios, ha habido transformaciones, pero no han sido suficientes. O sea, es un proceso que es incipiente, que todavía necesita reconocer mucho más la diversidad de las mujeres en América Latina y en el mundo. O sea, no, como bien lo decía Lucía, somos mujeres diversas, estamos en diferentes espacios con problemáticas distintas, atravesadas por diversas violencias. Entonces, eso ha hecho que la política pública en América Latina haya sido también muy diversa y muy desigual, ¿no? Es decir, en algunos espacios ha habido un trabajo muy fuerte por reconocer, por ejemplo, la violencia contra las mujeres, y tenemos leyes, tenemos política pública para protegernos, pero sin embargo esas políticas públicas no alcanzan a garantizar una vida libre de violencia para todas las mujeres en todos los espacios y en todos los estadios de nuestra vida, desde niñas, adolescentes, adultas y adultas mayores, por ejemplo, o mujeres en situación de discapacidad. Entonces,
todavía nos hace falta muchísimo trabajo para alcanzar una participación igualitaria, equitativa en el desarrollo de las políticas públicas en América Latina. Bien, Lucía, ¿tiene alguna retroalimentación o comentario acerca de la misma pregunta? Sí, en realidad yo siempre he cuestionado mucho el tema de para qué queremos una política pública, ¿no? O sea, las políticas públicas son siempre dentro de la mirada patriarcal de los estados-nación y entonces obviamente también tienen mucho que ver, digamos, con esas lógicas en las que creemos que dentro del marco de un estado y de las leyes vamos a encontrar la respuesta y yo completamente creo que no. Creo que no hay realmente una inclusión real porque los estados-nación son profundamente autoritarios, profundamente colonialistas, patriarcales, entonces eso solamente es como una línea discursiva políticamente correcta, ¿no? Para incluir a las mujeres y para decir que se está queriendo aperturar realmente un trabajo hacia las mujeres, pero sabemos que no, eso no es cierto y no es desde el Estado-Nación donde las mujeres vamos a encontrar los lugares para realmente poder no solo votar el patriarcado, sino poder refundar todas esas formas de relacionamiento nuevos que estamos aspirando desde la diversidad de feminismos. Una cosita para agregar allí. En 2017, 16-17, la CEPAL hizo un análisis de todos los planes con enfoque de género y violencia contra mujeres en América Latina, en Centroamérica y América Latina. Y lo que se encontró es que efectivamente los estados han hecho la tarea de construir los planes, de tenerlos listos cuando se les pregunta, aquí está el plan, pero de ahí a que eso realmente haya tenido una aplicabilidad y sobre todo haya ayudado a transformar la vida de las mujeres, ahí es donde está el gran problema, ¿no? No tenemos una cobertura real ni una aplicabilidad real de esos planes con enfoque de género y violencia contra mujeres. Bueno, me llama la atención justo el comentario de Lucía que decía hace un momento que los cambios no vienen desde el Estado o nación, ¿no? Más bien, entonces, ¿de dónde vendría este cambio, Lucía, para ti? De los pueblos, de las comunidades, de las organizaciones populares y barriales, que no necesariamente tenemos que repensarnos y pensar que la única forma de organizarnos y de administrarnos en todo sentido es desde el Estado-Nación, porque eso es la lógica que se nos ha impuesto sobre todo a América Latina desde hace más de 200 años, no digamos la colonia, porque obviamente tiene una implicación muy fuerte en todo nuestro territorio, pero en los últimos 200 años, con la llegada de los estados-nación y la república y etcétera, etcétera, se nos ha hecho creer a la población en general, a pesar de que mayoritariamente en todos estos territorios somos indígenas, de que la única forma de organizarnos y de la única forma en la que podemos resolver nuestras problemáticas es desde ahí. Y yo creo que no. Yo vengo de un pueblo indígena, quiché, que tiene una organización mucho más antigua que la del Estado-Nación, que se llama 48 cantones, que se ha organizado y que ha permitido administrar territorio, que ha permitido administrar y mostrar que otras formas de organización son posibles desde la comunidad, desde la inclusión a las mujeres, a los niños, a los pueblos indígenas en general y a la diversidad. Entonces, por eso creo que hay ya en estos territorios de la Via Yala, de toda América Latina, muchas expresiones organizativas que nos permiten encontrar, no vamos a inventar el agua azucarada, los primeros habitantes de estos territorios somos los pueblos indígenas, somos las mujeres indígenas y ya hay mucho que ver y revisar en todos los pueblos indígenas de nuestra Via Yala, de nuestros países, las organizaciones originarias que ya nos marcan otro horizonte posible que el racismo, que la colonia intentaron desaparecer, pero que está más vigente que nunca. Gracias. Bien, Lucía. Entonces, Nelly, correspondiente al marco político, ¿existe una estructura para garantizar los derechos? Sí, claro. tenemos desde la instancia, digamos, competencias internacionales, toda una normativa que los estados firman y que se adhieren y que están, digamos, como
claros y en que deben cumplir con esa normativa y esa política internacional para proteger y garantizar los derechos de las mujeres en todos los sentidos, es decir, que todas las mujeres diversas. Y ahí es importante tener claro que el feminismo como feminismo ha ido también adaptándose a estas nuevas realidades y a estos reconocimientos de las múltiples violencias que viven las mujeres, pero sobre todo a la particularidad de los grupos humanos de mujeres en todos los espacios. Sin embargo, cuando hablamos de estas normativas internacionales, pues pasa lo mismo que con estos planes de género y violencia contra mujeres. Y es que básicamente los estados se adhieren, dicen sí, firmamos, somos estados parte de esa X o Y normativa internacional para garantizar derechos, pero sin embargo, a la hora ya de garantizarlos en el territorio nación o en los territorios que constituyen ese estado-nación, pues ahí vemos que no pasa nada, es decir, seguimos estando simplemente como una letra muerta que no lleva a la garantía de los derechos de las mujeres. Por eso las violencias contra las mujeres son cada vez más visibles, son cada vez mucho más persistentes y presentes en nuestra cotidianidad, pero por ejemplo muy poco sancionadas y muy poco transformadas las prácticas que conducen a esas violencias contra las mujeres. Bien, ya que habías comentado acerca también de estos cambios que ha tenido justamente el feminismo, creo que vale recalcar que el feminismo como tal no quiere decir que es lo contrario al machismo, ¿no? Porque todas o ciertas comunidades o la gran mayoría también de los que están dentro de la sociedad creen justamente esto, ¿no? Tienen un concepto desvirtuado de lo que realmente es el feminismo y cada vez esto se hace mucho más grande, cada vez esto crea también un cierto rechazo de personas porque creen este concepto equivocado. Entonces, corríjanme cualquiera de las dos, de Sanelli o Lucía, si están de acuerdo o no. Lucía está que se habla, yo le doy paso a Lucía. Ok, Lucía, entonces vamos con ella. En realidad, a mí me gustaría solo abordar algo del punto anterior que me pareció que Nelly dejó como algo muy importante ahí que hay que resaltar, y es decir, infraestructura hay dentro de los estados y que es lo que ella muy bien explicaba, pero vamos a que cuando una mujer sobreviviente de violencia va a una instancia del estado que tiene recursos, que tiene personal, a poner una denuncia de violencia X, le ha tocado y nos ha pasado a muchas de nosotras, y estoy segura que a todas las que estamos aquí y a muchas de las que nos están viendo y a muchas de las que nos están viendo y no les ha pasado, les va a pasar lamentablemente, que vamos y en lugar de ser simplemente escuchadas, somos revictimizadas, somos acosadas, somos difamadas. Entonces, sí hay una infraestructura, pero no hay realmente un interés real de los estados, de los gobiernos y de las instancias encargadas en dar todo ese acompañamiento a las mujeres desde distintos niveles en una sensibilización real. Lo que hay, y ahí es donde quiero pasar a lo otro que mencionaba Ana Belén, en el sentido de la desinformación, de la difamación y de la descomposición social que hay en contra de cualquier mujer indígena, mestiza, etcétera, etcétera, que se quiera autodenominar feminista, porque realmente lo que hay es un miedo y un terror a la liberación de la mujer. Entonces, cualquier cosa que quiera atentar contra el status quo en países como los nuestros, colonizados, doble morales, conservadores, etcétera, etcétera, obviamente va a ser satanizado, porque de esa manera es que se ha visto al feminismo satanizado, difamado y hasta contrariado y completamente descompuesto, tal en el sentido de que hablan, se nos ha hasta nombrado como feminazis, y eso a mí me parece realmente muy poco lógico, muy poco sensible y una muestra grande de mucha ignorancia, pero también de mucho conservadurismo, porque cuando hablamos del derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, es una reivindicación histórica que viene desde hace mucho tiempo, de verdad, desde tiempos inmemorables, que las mujeres hemos repensado y hemos hablado de las autodeterminaciones y también desde las autonomías. Y nuestro primer territorio en defensa es nuestro propio cuerpo, es nuestro cuerpo. Entonces,
obviamente cuando se habla de esa distorsión conceptual que ha habido de las formas creativas que tiene el patriarcado de reinventarse y de querer confundir a la población, de que las feministas lo que quieren es asesinar hombres, o sea, es una cuestión realmente muy ridícula. A mí me causa mucha gracia, y lo único que invito es a que la ignorancia se combate con leer libros, se combate con información, se combate con preguntar. Realmente nadie nace sabiendo y no hay pregunta tonta. Entonces, cualquier duda, cualquier cuestionamiento que tengamos, hay que hacerlo y hay que buscar información en espacios que fomenten el pensamiento crítico. Eso es lo único que yo tendría, digamos, por aportar. Por supuesto que soy una mujer feminista y soy una mujer indígena, pero tampoco estoy a favor del dogma y tampoco soy una fanática del feminismo, y no creo que el camino del fanatismo o del dogma sea el camino que hay que recorrer. Tiene que ser un camino de pensamiento crítico en general, y lo hemos hablado mucho en las asambleas de mujeres acá, de no vamos a ser unas fanáticas del feminismo. No queremos eso, porque el fanatismo en general, tanto religioso como político, lo que ha hecho es hacerle mucho daño a la población y a la humanidad en general. Y desde ahí es donde no queremos construir. Completamente de acuerdo con Lucía, creo que definitivamente estamos ante una implosión del movimiento feminista con todas estas otras formas de entender el feminismo, de comprenderlo y de no solamente conceptualizarlo, teorizarlo, sino de llevarlo a la práctica. Entonces, efectivamente creo que estamos en un momento muy interesante del proceso histórico, social, cultural y político del feminismo, en el que nos permite comprender justamente el hecho de que nosotras podamos actuar de manera real para transformar estas prácticas reales de violencia también, incluso contra el mismo feminismo y contra quienes decidamos optar por el camino del feminismo. Y las redes sociales, bueno, primero teníamos los medios de comunicación, teníamos una cantidad, digamos, de espacios donde éramos satanizadas, pero hoy tenemos este otro universo que es el de las redes sociales, en donde para muchas causas sociales es muy interesante, pero para el feminismo en particular y para el activismo feminista es súper riesgoso y peligroso, porque tienes estas cosas que tú planteabas, Ana Belén, y es lo mismo, el feminismo igual a machismo, o las marimachos, o las feminazis, o en fin, una forma de vaciar de contenido al movimiento feminista y al proceso histórico del feminismo. Entonces, yo creo que estamos ante un reto muy grande, que es poder usar también estos espacios de las redes sociales para educar. Yo creo que definitivamente, bien lo dice Lucía, o sea, aquí hay que preguntar, o sea, tengo la duda, pregunto, leo, bajo un buen documento, me informo bien, voy a las fuentes reales, y en eso creo que tenemos una tarea urgente, medios de comunicación, estados y sociedad civil, ¿no? Es decir, necesitamos empezar a formar a las nuevas generaciones en este tema para que no incurran en esta ignorancia que es tan violenta y tan agresiva en las redes sociales. Definitivamente me quedo con ese comentario, que hay que empezar a formar a la sociedad justamente con el ámbito del feminismo, ¿no? Porque, como lo decía hace un momento, pues por ciertas desvirtuaciones se crea cierto tipo de rechazo, la cual hace cada vez más difícil el avance de la sociedad y conjunto con las mujeres, pues, ¿no? Que lo único que busca es una igualdad, por ejemplo, en sueldos, ¿verdad? También en derechos, una igualdad también dentro de la sociedad, pues, ¿no? Como tal. Ahora, pasando justo a otro tema. Bueno, vamos a una mirada al sistema judicial en América Latina, y queremos saber si los femicidios como tal están quedando en la impunidad. ¿Cómo podríamos dar un giro al sistema político judicial en nuestra región, Nelly? Bueno, pues el sistema judicial es el resultado también de un sistema patriarcal, es decir, no nada en la sociedad y en una sociedad que se ha sostenido, que se ha armado, que se ha estructurado, que se sostiene
sobre bases patriarcales y machistas, pues nada se sale de esa misma estructura y de esa visión del mundo. Es decir, el sistema judicial lamentablemente obedece a un sistema patriarcal. No importa, y ahí voy a ser absolutamente clara, no importa si es un juez o una jueza, ahí no importa, es simplemente hay una orientación para juzgar los casos de violencia contra las mujeres y en este caso que tú planteas los femicidios o feminicidios con una óptica patriarcal y machista. Por lo tanto, el hombre siempre va a estar bien tratado en el espacio de lo jurídico. ¿Por qué? Porque tiene pares que le reconocen en un estatus mejor que el de las mujeres. Por lo tanto, la vida de las mujeres no vale. Ya está muerta, ya simplemente eso queda para la historia o para una cifra o para un caso emblemático o lo que se quiera documentar, pero no para un tema de justicia. Vemos que son muy pocos los casos de feminicidios que son, y a mí no me gusta llamarlos femicidios, en este país se habla de femicidios porque el Estado se lava las manos, o sea, eso es un tema ya entre privados que se matan y la mujer perdió la vida porque el marido la mató, pero el Estado no dice soy responsable de no haber cambiado las prácticas machistas, patriarcales, que llevaron a que esa mujer perdiera la vida en manos de un hombre. Entonces, por eso yo hablo de feminicidios y no de femicidios. Por lo tanto, ese porcentaje mínimo que tenemos de justicia en casos de violencias extremas contra las mujeres, como los feminicidios, necesitamos cambiarlos y necesitamos cambiarlos cambiando el sistema jurídico. Es decir, si el sistema jurídico no cambia, si los operadores y operadoras de justicia no se forman en temas de violencia contra las mujeres, en enfoque de género, en equidad, en respeto por las mujeres diversas, pues difícilmente vamos a tener unos resultados distintos en el tema de aplicación de la justicia en estos casos. Yo creo que ahí requerimos un trabajo también urgente de formación a estos operadores y operadoras de justicia. Necesitamos que los medios de comunicación contribuyan a hacer visible cuando una sentencia saca libre a un victimario y no hace justicia frente a un caso de violencia contra las mujeres. No simplemente lo presentan de la manera más amarillista o los detalles de cómo fue que la mató, o qué fue lo que ocurrió, pero no, por ejemplo, los detalles de cómo el sistema de justicia deja en libertad a ese hombre que asesinó y que privó del desarrollo de la vida a esa mujer y a sus hijos e hijas e incluso a su círculo de familiares y amistades, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay que empezar a ver también cuáles son esos impactos que tienen los temas de feminicidios en América Latina, los impactos y los daños que dejan el círculo de las mujeres, es decir, en quienes les sobreviven y que la justicia no está reconociendo suficientemente. Lucía, ¿cuál es su opinión? Bueno, yo coincido mucho con lo que plantea Nelly en el sentido de, pues, la falta de responsabilidad de la sociedad en general, de saber que un feminicidio y que un femicidio es una problemática de la sociedad en general, que es algo que daña el tejido social, que es algo que daña el inconsciente colectivo, que el asesinato de las mujeres es solo una muestra justamente de lo necesaria que es la despatriarcalización de los cuerpos, de las mentes y de los sistemas. Porque obviamente la lucha por la vida del movimiento feminista va más allá también de solamente reivindicar los asesinatos, sino también el derecho a que tenemos de vivir en dignidad. Y eso yo creo que es algo importante, porque los niveles de violencia en todos los espacios que nos toca enfrentar y vivir como mujeres es una cuestión que se ha normalizado y naturalizado desde hace mucho tiempo, pero que gracias al feminismo, y eso es algo que creo que es importante, que tenemos que nombrar, se están empezando a romper muchas de esas naturalizaciones y normalizaciones que han habido en la sociedad durante años de la violencia sistémica, epistémica y de todo tipo contra las mujeres.
Entonces yo creo que eso es fundamental entenderlo. En realidad, a mí me gustaría abordar un poco la preocupación que siento en medio de este contexto de pandemia, como el quédate en casa, el encerrarnos a muchas mujeres en estas medidas gubernamentales para protección de la vida, lo que ha significado es el aumento de la violencia doméstica. Y yo no sé cómo es en otros contextos en América Latina, pero en Guatemala el alza a feminicidios, a violencia sexual a niñas de 10 a 19 años se ha disparado de manera estratosférica a raíz del encierro impuesto de los Estados-nación. Y lo digo aquí porque es completamente insensible y la lógica del Estado-nación es completamente tan patriarcal que la única forma de poder combatir una pandemia fue a partir de la dominación de los cuerpos, de la imposición del encierro, y eso es violencia. Y entonces cuando es a partir de una medida violenta, de coerción autoritaria, de dominación, la respuesta de la población va a ser obviamente la misma en esa reproducción de las relaciones patriarcales que tenemos. Entonces creo que eso es importantísimo también hablarlo, porque todavía estamos en contexto de pandemia, estamos hablando que muchas de las organizaciones más potentes que hay en cuanto al movimiento feminista se da en el marco del 8, se da en el marco de estos días, y muchas organizaciones no van a poder salir a la calle porque hay restricciones, porque hay medidas de seguridad, porque hay cuestiones que han roto también el tejido social, y yo creo que eso también es importante verlo y analizarlo en esa mirada dentro de la justicia, el Estado-nación y las soluciones que se le han dado en este ejemplo muy concreto de la pandemia. Bueno, justo ese es el último tópico que vamos a topar. Lucía se me adelantó justo a la pregunta, pero obviamente pues es muy importante saber que las secuelas de la pandemia y el confinamiento pues a las mujeres las ha tratado muy mal, ¿no? Han tenido que convivir obligadamente con su agresor por la violencia que existe en los hogares, pues, ¿no? Entre las familias. ¿Qué implica el contexto del quédate en casa? Ya Lucía, por ejemplo, lo estaba explicando un poco, pero a lo mejor el coronavirus ha desviado la atención de la opinión pública y de las autoridades respecto a garantizar, por ejemplo, la seguridad de las mujeres. Nelly. Bueno, yo creo que esta pandemia lo que ha hecho es opacar una pandemia que no ha sido reconocida suficientemente, ¿no? Es decir, las mujeres ya vivíamos una pandemia, pero no ha sido reconocida como tal. A eso se nos sumó una más que vino a justamente lo que acaba de decir Lucía, confinar las posibilidades de autonomía de las mujeres, a desbordar incluso las tareas domésticas, ¿no? Que parece una cosa súper tonta, pero resulta que las mujeres estamos haciendo teletrabajo, estamos respondiendo por las tareas y oficios de la casa, cuidando a los hijos, cuidando a las hijas, cuidando a los adultos y adultas mayores o a las personas con discapacidades. Es decir, esta situación de pandemia no fue pensada con un enfoque de género. Y eso ahí los estados, así como no respondieron y no han respondido de manera real a la pandemia, porque si lo que tenemos en América Latina es una ola de indignación por la manera como los políticos y los gobernantes, hombres y mujeres, y ahí no hay diferencia, porque en América Latina lamentablemente no hay diferencia en cómo se ha abordado la pandemia, pues no se tuvo en cuenta estos enfoques diferenciales para las medidas de prevención. Por lo tanto, las mujeres terminaron, como bien lo decía Ana Belén, viviendo con el agresor, conviviendo 24 horas al día, 48 horas, 64 y súmale semanas, meses, año largo que llevamos, y sus vidas cada vez más en situación de riesgo, ¿no? Entonces, efectivamente, en toda América Latina se han incrementado las cifras de violencia contra las mujeres, los feminicidios se han aumentado también. Entonces, lo que tenemos es que efectivamente los estados son responsables. Y si tuviéramos una mínima coherencia,
los estados deberían responder por las muertes de las mujeres en este año. Lucía, ¿cuál es la realidad de las mujeres en las comunidades rurales respecto a sus derechos humanos? Bueno, yo creo que justamente la pandemia lo que ha hecho es exacerbar las realidades. Guatemala es uno de los países más desiguales del mundo y de América Latina. Es uno de los países de mayor pobreza extrema. Entonces, yo siempre lo decía y lo sigo sosteniendo. En Guatemala ya había pobreza extrema. Las mujeres en Guatemala, en el área rural, pues están viviendo sin acceso al agua desde hace mucho tiempo, están viviendo sin acceso a educación, sin acceso a salud, sin acceso a absolutamente nada, a la imposición de la pobreza a partir de los sistemas extractivos del despojo, porque eso es algo que creo que es bien importante también mencionarlo y nombrarlo. Obviamente, dentro de esa lógica también del pensamiento occidental, pues se cree que las comunidades rurales viven también en cierto nivel de pobreza, pero también hay calidad de vida. Y yo creería que eso también es importante nombrarlo porque en medio de la contradicción, de la desigualdad que hay en las áreas rurales, también hay calidad de vida en medio de todo. Y eso creo que es importante también para ir entendiendo que la idea de progreso no es la misma para los pueblos indígenas que para el sistema y los estados-nación, ¿no? Entonces, a veces de pronto en las áreas rurales no hay camino, pero sí hay una calidad de aire, sí hay una calidad de vida distinta a la que se tiene establecidos en las ciudades, por ejemplo, que no tienen calidad de aire, y yo creo que eso es importante. Algo que sí es preocupante es, por ejemplo, en el contexto de Guatemala, que en el año 2020 hubo alrededor de entre niñas de 10 a 19 años, 1962 embarazos, y esos en área urbana y en área rural, indiscriminadamente. También se tuvo, y en total, 46.863 embarazos entre niñas y adolescentes. Y embarazos entre adolescentes y niñas hubo, que es lo más preocupante, 1962. Entonces yo creo que es una cuestión, digamos, terrible la situación que se está viviendo en los distintos territorios. Realmente no hay muchos datos y eso es algo muy problemático, al menos en el contexto de Guatemala. No hay muchos datos sobre violencia y mujeres indígenas en la pandemia, por ejemplo. No hay muchos datos. En realidad ni siquiera tenemos un censo real de cuánta población hay desde hace más de 20 años en el país, entonces obviamente poder tener información fehaciente es bastante complicado, pero creo que el racismo también es un componente importante que tiene mucho que ver en la realidad guatemalteca. La mayoría de la población en Guatemala somos los pueblos indígenas y somos las mujeres indígenas. Entonces, que las mujeres indígenas que vivimos en ciudades y en áreas rurales no estemos censadas, no tengamos acceso a educación, a salud y a ninguna condición real de vida digna, tiene mucho que ver con el colonialismo racista y patriarcal en la situación real en la que vivimos como pueblos en general. Entonces, eso es un poco a manera muy resumida para entender un contexto muy, muy general de la situación de las mujeres en áreas rurales. Y obviamente, no solamente habitan mujeres indígenas en las áreas rurales en el país, también hay mujeres indígenas y mestizas y ladinas pobres que habitan áreas en el corredor seco, por ejemplo, que es una de las áreas de mayor pobreza y de pobreza extrema en el país. Y yo creo que eso es importante también analizarlo, cómo en medio de la pandemia las desigualdades se exacerbaron. La gente que era con mayor posibilidad y acceso, que tiene que ver con las familias oligárquicas y con las empresas extractivas, aumentaron sus ingresos, y las familias que se encuentran, obviamente las mujeres que se encuentran en sitios de extrema pobreza, aumentó la pobreza, ¿no? Y yo creo que eso es como un patrón que se ha desarrollado en todo el mundo y en América Latina y en Guatemala también. Gracias. A esto habría que sumarle un tema que es también súper complicado en el marco de la pandemia, y es el de la trata, ¿no? Muchas mujeres están siendo
de otras formas captadas, niñas, jóvenes, adolescentes, están siendo captadas a través de las redes sociales, de otros espacios diferentes que las conducen a situaciones de prostitución o trabajos forzados, son llevadas de un lugar a otro, dentro del territorio o fuera de los países, y obviamente sobre eso lo único que tenemos es una alerta y una alarma que hizo Naciones Unidas y la CIDH, pero no tenemos cifras ni datos exactos de cuántas mujeres, en qué condiciones, en este marco de la pandemia han sido víctimas de la trata, ¿no? Entonces creo que también ahí hay que poner un poco la atención en ese tema, el de los embarazos adolescentes, que creo que sigue siendo una de las problemáticas más graves en América Latina, y que con la pandemia, pues eso se ha exacerbado, se ha multiplicado y tampoco se tienen mayores informaciones sobre el tema. Entonces, efectivamente estamos ante una crisis mucho más grave de violencia contra las mujeres. Sí, me gustaría también aportar algo que debe de tomarse en cuenta en el tintero latinoamericano y sobre todo centroamericano, que fue en medio de la pandemia el paso de los huracanes ETA y IOTA, que exacerbaron, además de las desigualdades, la pobreza extrema en todo el territorio, digamos, de Nicaragua, Salvador, Honduras, Guatemala y parte, digamos, del sur de México, que ha generado caravanas migrantes de familias enteras que han salido de sus territorios desplazadas por el hambre y la pobreza. Y obviamente eso tiene distintas connotaciones cuando se trata de mujeres. Cuando se trata de las mujeres, la pobreza para las mujeres tiene otras implicaciones en un sistema machista y patriarcal. Y eso tiene mucho que ver, digamos, con las realidades que se están viviendo ahorita. Y obviamente lo conecto con el tema de la trata, porque la desesperación de muchas mujeres por salir de esa situación de pobreza extrema en la que se está toda esta región centroamericana y parte también de la suramericana, es buscar otras formas para salir, y ahí es donde obviamente en función de esa vulnerabilidad del mismo sistema es que muchas mujeres son llevadas a las redes de tratas, e incluso cuando van a atravesar el proceso migratorio se topan con distintos tipos de violencia, entre ellas la sexual, entre ellas el acoso, entre ellas muchas de las cosas más que ya se viven en medio de estos contextos. Y creo que es importante mencionarlo en función de la realidad, de las distintas realidades que estamos viviendo las mujeres, y por eso es importante saberlo. No todas las mujeres tienen ni deben de ser feministas, pero porque sí, eso no es una cuestión de generación de identidad, pero sí desde los feminismos y desde los distintos, pero no, si no lo quieren hacer, pues también están en su libre determinación y sabrán por qué no. En realidad yo creo que justamente eso es lo que queremos construir, que otras se conecten, se sientan parte, pero si no lo hacen, es su determinación, ¿no? Es su determinación, pero su autodeterminación, pero justamente lo que sí quería decir es que en medio de estos contextos desalentadores de pobreza, sí han sido los espacios de mujeres y las organizaciones de mujeres feministas organizadas en una amplia mayoría las que han denunciado este tipo de contextos, las que han visibilizado este tipo de violencias en lo rural, en lo urbano, en los contextos de pandemia, en los contextos de migración y en los contextos de la niñez y de las niñas diversas, que es algo que es bastante preocupante. Entonces ahí sí creo yo que hay que matizar y hay que reconocer el trabajo que se ha hecho también desde las organizaciones de mujeres para denunciar, exigir y visibilizar. Bueno, definitivamente es un macro problema que uno lleva al otro, es una cadena que si seguimos creo que no terminamos nunca. Pero bueno, la pregunta de cajón para ir culminando, gracias también por todos sus aportes y por visibilizar otro tipo de problemas que a lo mejor las comunidades o la sociedad no sabe, para que puedan entender un poquito más de qué va el feminismo y contra qué está luchando. En todo caso, la pregunta para finalizar justamente este foro, ¿se ha avanzado acerca del feminismo en América Latina? Nelly. ¿Se ha avanzado en qué sentido? A ver,
Yo creo que hemos avanzado en reconocer estas diversidades y estas otras enfoques del feminismo. Es decir, creo que reconocer que hay múltiples feminismos hoy, que no es uno solo, y que ese feminismo, digamos, original, clásico, tradicional, blanco, un poco como se ha reconocido desde otras instancias de grupos de mujeres, pues es un feminismo que dio como el punto de partida y empezó un proceso muy interesante que es en el que hoy nos reconocemos muchos otros feminismos, en el que se pueden incorporar otras formas de pensar y creo que en eso hemos avanzado en organizaciones de la sociedad civil que vienen trabajando estos temas, pues obviamente puedan de alguna manera tener un soporte desde el feminismo para defender lo que hacen, para mostrar lo que hacen, para articularse a otros procesos. No hemos avanzado y ahí sí creo que más bien por donde no hemos avanzado es mucho más claro el tema. No hemos avanzado, por ejemplo, en que los estados reconozcan al feminismo y lo respeten. Es decir, tenemos unos estados y unos gobernantes que cuando les conviene son feministas y cuando no, pues simplemente nos tratan y nos maltratan todo el tiempo. Entonces creo que en eso no hemos avanzado. No hemos avanzado en que tengamos una política pública clara, por ejemplo, para la educación básica primaria, la formación de bachillerato y profesional con enfoque de género y de derechos. Creo que eso es importante en la medida en que llevemos a las aulas, no necesariamente a las aulas tradicionales, sino a todos los espacios de educación, estos temas del feminismo, estos temas de los derechos humanos, de la igualdad, del respeto por la diversidad y la diferencia. Eso creo que nos hace muchísima falta. Hemos avanzado, y me devuelvo un poquito, hemos avanzado en política pública, que era por donde empezábamos, pero con estos problemas de que la ley, por simplemente ley o por decreto, no se logran los cambios y las transformaciones. Entonces, en esa medida hay como un avance, un avance en el papel, pero unos retrocesos muy grandes todavía y una falta de implementación en la realidad. Y finalmente creo que no hemos avanzado absolutamente nada en trabajar con los hombres y con los niños y niñas en estos temas. O sea, necesitamos que los hombres empiecen a comprender al feminismo, empiecen a comprender las prácticas y el trabajo que hacemos las mujeres por nuestro reconocimiento de nuestros derechos, por el respeto de nuestros cuerpos, por el respeto de nuestra orientación o nuestras orientaciones sexuales, por absolutamente nada de eso, y necesitamos trabajar mucho más con ellos, porque este no es un tema solo de mujeres. Y el feminismo ahí también ha ido cambiando y ha ido transformando. Entonces necesitamos empezar a hacer trabajo con los hombres. Y ahí con los hombres desde la formación en casa, desde pequeñitos, hasta los procesos ya profesionales de formación. Lucía, ¿cuál es su aporte justamente ahora? Sí, coincido mucho con Nelly en muchas cosas. Para empezar, el patriarcado nos violenta, nos vulnera a hombres y mujeres y a la humanidad en general. Entonces, cuando se habla de la despatriarcalización, tiene que ser hacia las mujeres, pero también hacia los hombres. Y es fundamental también hacerlo con los hombres porque son parte del problema y también son violentados por el sistema. Y lo hemos discutido mucho con hermanas indígenas en el sentido de lo que implica para el cuerpo la violencia machista de no llorar, y eso es algo que se ha implicado mucho en los cuerpos de los hombres y que creo que también tenemos que verlo y dimensionarlo, digamos. Creo que eso es importantísimo, lo coincido mucho. Creo en mi generación que sí han habido muchos avances en el sentido de que yo, por ejemplo, veo a muchas chicas adolescentes en este momento en las calles, ahorita porque Guatemala, el bloque de jóvenes salió el 7 y se encuentra ahorita en las calles, hablando de su derecho a decidir, hablando de su derecho a muchas cosas en las que yo a su edad no tenía la más mínima idea de que eso existía, digamos. Entonces, cuando se habla de avances, yo creo que el feminismo
sí ha generado avances. Y sí ha generado avances desde el reconocimiento y el trabajo de las ancestras, las abuelas y abuelos, y sobre todo las abuelas que han abierto camino para que podamos hoy gritar. Y yo eso es lo que yo digo, todo lo que mis abuelas tuvieron que gritar para que yo el día de hoy pueda estar sentada acá, pueda estar sentada hablando y hablando de los derechos de nosotras. Todo lo que mis abuelas callaron es lo que ha abonado a esta lucha, desde lo intergeneracional, desde la interseccionalidad. Entonces yo creo que sí ha habido mucho avance y que el movimiento social más grande del planeta es el feminista. Y eso para mí es uno de los logros más grandes que se han construido en la paciencia, en el cariño de muchas mujeres que abrieron camino, mujeres indígenas, mujeres negras, mujeres mestizas de distintas partes del mundo, que se levantaron y que dijeron basta ya. Y que dijeron, bueno, si no vamos a ser feministas, vamos a liberarnos, sí, y está bien. Entonces, por eso yo creo, y lo hemos hablado mucho y lo hemos conversado, en el que de pronto muchas mujeres indígenas nos ha costado mucho asumirnos feministas, porque esa palabra no existe en nuestros idiomas originarios, porque esa palabra no existe en nuestra forma de pensamiento, pero sí la de la libertad, pero sí la de la liberación. Y entonces ahí por eso es cuando mencionamos y hablamos de que está bien, las mujeres que no quieran ser feministas no tienen por qué ser feministas, pero sí las mujeres que se quieran liberar, las mujeres que se quieran liberar, y cualquier lugar del mundo donde una mujer se quiera liberar está siendo de alguna manera feminista, aunque no se quiera asumir de esa manera, está sumando a esa lucha por la liberación de las mujeres, que creo que es lo más importante y que creo que es a lo que debemos de mirar y a lo que debemos de apostar. Y la lucha por la liberación de las mujeres no significa la opresión a los hombres, no significa la opresión a absolutamente nadie. Eso es un oxímoron, eso no tiene ningún sentido y que ha sido de las distorsiones que se le ha querido hacer al movimiento feminista. Entonces yo particularmente en medio de la lógica de los estados y de todo lo que hemos hablado y cuestionado en este intercambio, pues creo que bien, dentro de los estados-nación no ha habido ningún tipo de avance, ni lo va a haber porque no hay realmente una voluntad política de estos sectores, pero desde los movimientos populares, desde los barrios, desde las calles sobre todo y generacionalmente, han habido muchos avances que dan mucha esperanza y yo creo que sí, que mientras más se generen espacios de información, mientras más estemos abiertas y abiertos a escucharnos, a aprender y a cuestionarnos. A nosotras lucha por la dignidad de todas las mujeres y por la dignidad de las niñas también, porque creo que es importante tomar en cuenta eso. Esta es una lucha por la dignidad humana, por el respeto a la biodiversidad también, porque debemos de reconocer y entender que la humanidad, inclusive las mujeres, no somos el centro, sino somos parte de todo. Y esa es la mirada que tenemos desde los pueblos indígenas. Formamos una parte del ecosistema, somos una parte del todo. Y yo creo que eso también es importante y que son avances que las hermanas y las ancestras indígenas también han hecho a esos aportes al feminismo, que no es el feminismo que está en los libros, que no es el feminismo académico, sino que es un feminismo de práctica de vida, de un reconocimiento cosmogónico de la liberación de todas las mujeres y también de la biodiversidad. Gracias. Ella es Lucía desde Guatemala, que nos aconseja, nos pone al tanto de qué es también el feminismo y qué es lo que se debería hacer. Muchas gracias, Lucía, por su aporte y por asistir a esta invitación a Crónicas Invisibles. De la misma forma, a Lucía Balbuena, que nos acompaña desde Quito, y yo, Nelly, perdón, que nos acompaña desde Quito, y yo pues desde Guayaquil. Les doy el paso a Nelly para que se pueda despedir de este foro crítico. Bueno, nada, felicitarles porque creo que espacios como estos, impulsados por jóvenes que acaban, digamos, de graduarse de comunicadores y comunicadoras, pues es una cosa que realmente satisface y que tiene que ver con estos cambios que decía Lucía hace un rato, y es como las nuevas generaciones han ido asumiendo de otra manera el ejercicio por los derechos, el ejercicio por dar voz, por facilitar, más que dar voz,
por facilitar que este tipo de voces y de planteamientos se puedan expresar y que los podamos ver y circular a través de las redes sociales. Entonces, muy, muy satisfecha por ello, felicitarles y decirles que sí, que bueno, que hay cosas que también son importantes de reconocer. Chile, por ejemplo, vive uno de los momentos más interesantes desde el movimiento feminista. Están hoy armando una nueva constitución paritaria y eso significa un cambio y un trabajo muy fuerte de las mujeres, de los movimientos de mujeres. Así que yo creo que tenemos que empezar a hacer visibles estas otras cosas que están pasando, estas otras conquistas, estos logros, porque también eso nos hace falta y es hacer visible el trabajo que hacemos las mujeres, reconocernos en las líderes o lideresas anteriores y que están trabajando en nuestros propios tiempos y momentos. Necesitamos que sean más reconocidos y conocidos para que así podamos tener otros modelos y nuestras niñas y jóvenes tengan otras miradas y reconozcan el trabajo fuerte que hacen las mujeres negras, las mujeres indígenas, las mujeres mestizas, las mujeres trans, ¿cierto? Las mujeres lesbianas, es decir, hay un movimiento súper grande y diverso que no se reduce simplemente al tema de feminismo y mujeres, ¿no? Bien, muchas gracias también a todas las personas que han estado sintonizando Crónicas Invisibles. Los invitamos también que compartan esta información para que, como dice Nelly, pues se pueda distribuir y reconocer todo el trabajo que hacen estas mujeres. Les agradezco, Nelly, y también Lucía, por acercarse a nosotros, pues no, para poder aportar acerca del feminismo, haciendo un homenaje más que todo pues al 8 de marzo, que el día de mañana lunes pues se va a conmemorar por ser el Día Internacional de la Mujer. Yo soy Ana Belén Santos y conmigo será hasta una próxima ocasión.